Ya comenzamos transmisiones en vivo este día miércoles 18 de agosto. Muy contenta aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero saber cómo están. Ya sé que se están empezando a unir poco a poco. ¿Cómo están, chicos y chicas lindas? Bueno, este día vamos a tener una nueva charla en vivo que voy a poner inmediatamente aquí el título de la canción. ¿Cómo era? No. Hola, Beita. Hola, Ingrid, qué bueno que se están uniendo. Hola, tocaya transandina. A ver, no, ¿cuál era el título? No seas vulnerable. Manso título. Me pasé ahí con el nivel de creatividad. Ya, ahí está. Fijar comentario. Bien. Ahí está, no seas vulnerable, ese es el título de la clase de hoy. Hola Margarita, gusto verte tanto tiempo. Anaí, ¿cómo estás? Ya, muchos se están uniendo. Hola Jime, qué bien, qué bien, qué bien. Mavecita, Dani, Janet, Augusto por si acaso, que anda por ahí, es un proveedor de unos pasteles, tortas deliciosos, así es que yo ya le encargué para el cumpleaños a mi marido de este domingo. Margarita, sí, manso tema, tenemos un tema de verdad increíble el día de hoy porque estamos... Augusto, te doy todo el permiso del mundo para que pongas el nombre de la pastelería, ¿ya? Para que ahí te sigan en Instagram y le compren todos los pasteles y tortas en Santiago de Chile, Augusto, porque es increíble, incluso hace sin gluten, sin azúcar, sin lácteos, de todo, o sea, de todo exquisito. Ya, hola Dani, ya, qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar esta charla. Obviamente recordando que todos los miércoles hacemos estos live gratuitos aquí en Instagram de temas de expansión de conciencia, de amor propio, de sabiduría interior, y también decir que todo tipo de comentarios y preguntas muy bienvenidos si están hechos con amor y respeto, porque eso es lo que nos caracteriza aquí en Campus Alamá. Muy bien, hola María Eugenia, qué rico que están todos conectándose. Bien. Primera pregunta para las personas que ya estén conectadas. ¿Qué es para ustedes la vulnerabilidad o ser vulnerable? Si lo pueden escribir, maravilloso. Vulnerabilidad o ser vulnerable. ¿Qué es para ustedes eso? Vayan contándome porque yo creo que hay distintas apreciaciones de esto y me gustaría más que nada tener una conversación y no sea solo un monólogo para poder interactuar y compartir. ¿Qué es la vulnerabilidad o ser vulnerable? Eso es lo que les quiero preguntar y si lo pueden contestar, escribir ahí, maravilloso para que tengamos una conversación interesante. Ya, Analía dice que es dejarse manipular, ser vulnerable, ok. Esa es una manera de verlo, me parece súper. ¿Qué más? ¿Cómo los demás ven la vulnerabilidad? Vulnerabilidad, sin buscar en el diccionario, sin buscar en Google, sin buscar en ningún lado, ¿qué es ser vulnerable? Por ejemplo, acá María Eugenia dice, ser presa fácil de las circunstancias y de los demás. Ok. ¿Qué más? María Valeria, mi tocaya, dice que todo te influye, bien. Margarita dice sentirnos desnudos frente a los otros. Me gustó mucho esa porque tiene mucho que ver con... Bueno, ahí lo vamos a hablar, es que de ahí les voy a dar mi apreciación. María Fernanda dice creer más en el otro que en mí. Ok. Mostrarse débil, qué bonito. Andreilla dice mostrarse débil. Interesante ese. Janet, no poder tomar sus propias decisiones. Bien, ¿qué otras cosas? Yovi dice que te afecten las cosas. Bien. Marcia Salvador es dejarse afectar mucho por el entorno. Eso, hay mucho de ese tipo de definición, ¿ok? Giselle dice, hola Giselle, dejarse afectar fácilmente por personas y situaciones, ¿ok? Acá, ¿qué dice? Martina. Dice no saber poner límites y ser porosa, ok. Beita dice debilidad e inseguridad.
así lo ve el mundo. Claro, efectivamente, el mostrarse vulnerable en general se ve como que si tú estás siendo vulnerable o te ven vulnerable es que eres débil o inseguro. Exactamente. Mostrar fragilidad en la misma línea, como dice Sebaraol. Inseguros, ser muy frágil, dice Loreto. Exactamente. Permeable en 360 grados, dice Lore Cuadra. Sentirse desamparada, imagino. Sí. Bueno, si se fijan, hay una corriente, voy a partir de lleno, voy a arrancar con todo. Hay una corriente de personas que dicen, no te muestres vulnerable, socialmente de hecho se dice mucho eso, no seas vulnerable, no te muestres vulnerable porque así los demás te perciben como débil, te perciben frágil, perciben algo que, como decían anteriormente por ahí, te pueden manipular, pueden abusar de ti si te ven vulnerable, pueden hacer lo que quieran contigo si te ven de esta manera débil o frágil, ¿ok? Hay como un discurso social que va en esa línea, ¿sí? Hay otro discurso social, más en la línea de lo terapéutico, a mi juicio, que dice, no, tú tienes que mostrar tu vulnerabilidad, tú tienes que permitirte ser vulnerable porque de esa manera tú te vas a permitir sentir emociones, te vas a permitir pensar ciertas cosas, te vas a permitir verte, como decían por ahí, al desnudo, ¿no es cierto? Es como mirarte, mirar esas partes que no quieres ver de ti, es también un signo de vulnerabilidad. El poder compartir tus emociones con otros también es un signo de vulnerabilidad y eso está bien porque eso te sana. Cada vez que tú compartes algo íntimo de ti que no has querido reconocer o no has querido ver o no has querido simplemente compartir, al compartirlo estás siendo vulnerable y está bien ser vulnerable, ¿sí? No sé si por ahí esos como dos tipos de discursos sociales que conviven actualmente en nuestra sociedad están vigentes. Bueno, antes de decir qué es lo que a mí me parece, de hecho ya partí con el manso título que dice no seas vulnerable, no me refiero a la primera opción, ¿sí? Y con la primera opción es esto de no hay que mostrarse fuerte y que nadie te pase a llevar y que nadie pueda abusar de ti, no mostrar ningún centímetro de vulnerabilidad o de debilidad. No, esa no es mi postura, así es que no se adelanten a sacar conclusiones. Pero antes de decir cuál es mi postura, primero quiero como deshilachar una cosa así, como analizar este término de ser vulnerable. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? A ver, ya me dijeron mucho sus apreciaciones que las comparto totalmente. En lo social, en el ámbito social se entiende la vulnerabilidad como una debilidad, ¿sí? Como una debilidad, fragilidad, algo que... y acá me voy a meter un poquito más. Si yo creo, y acá ponte a pensar en esto para que vayamos haciendo el mismo análisis. Y compárteme si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si yo pienso que soy débil, ¿sí? Si yo pienso que soy débil y vulnerable, lo más probable es que si yo pienso que soy débil y vulnerable, estoy de alguna manera implícita pensando que esa parte de mí vulnerable o débil es mala, es negativa, ¿sí o no? Es mala, es negativa, es algo que hay que esconder, es algo que no puede ser tan bueno si no lo quieres mostrar, ¿sí? No puede ser tan bueno si de alguna manera ni siquiera te estás permitiendo verlo tú misma o tú mismo. No puede ser tan bueno simplemente. Es algo que yo considero que no está bien y que hay que esconder, que yo rechazo de mí y que por supuesto no hay que mostrar en el ámbito público, menos en el ámbito público, ¿sí? Entonces el ser vulnerable está asociado a que yo creo que hay algo negativo en mí y al mostrarlo quedo expuesta para que otros me ataquen o se aprovechen de mí, ¿sí? Entonces algo negativo, ¿ok?
No sé si por ahí lo comparten o no, pero de alguna manera está implícito esto de que hay algo negativo en mí. Si hay algo negativo en mí, entonces ese algo negativo se queda pegado. Cuéntenme, aquí recién acabo de leer, la Berucci dice que se queda pegado. Cuéntenme si se está quedando pegado o se está escuchando y se está viendo bien. Eso no se los pregunté antes, así es que me pueden ir contando para poder seguir con lo que estaba hablando. Se ve bien, se escucha bien, se queda pegado. Puede ser falla de mi internet. O se ve súper, dice Margarita. Ya, puede ser también, está todo ok, bien. Puede ser también tu internet, la Berucci, ella dijo eso. Ya, entonces, claro, Doris dice, está asociado al victimismo. Está asociado al victimismo, ok. Sí, de todas maneras, o sea, en el fondo, si yo pienso que hay algo malo en mí, algo que me deja expuesta, algo que me hace vulnerable, que me hace débil frente a los demás, que me deja expuesta para recibir algún ataque, alguna manipulación o algún daño o perjuicio de otra persona, ese algo, esa cosa mala que yo estoy viendo en mí, la voy a querer sí o sí esconder. La voy a querer sí o sí reprimir, ¿sí? Voy a rechazar esa parte de mí. Acomodé lugar y no la voy a mostrar y no la voy a dar ni siquiera a conocer y ojalá tratar de mostrar todo lo contrario en la esfera pública para que por ahí no se aprovechen de mí, ¿sí? Pero, ya acaba el análisis, pero cada vez que tú estás rechazando algo de ti, te estás rechazando a ti. Voy a repetir. Cada vez que rechazas algo de ti, en el fondo te estás rechazando a ti. Entonces, todas estas cosas que tú consideras que son vulnerabilidades o que te hacen ver o sentir vulnerable, en el fondo son aspectos que tú has rechazado o que estás rechazando de ti mismo o de ti mismo. Y en ese sentido, tú te estás rechazando. Rechazarte es todo lo contrario de amarte. Porque amarte es igual a aceptarte tal y como eres sin ningún tipo de juicios, ¿sí? Amarte es aceptarte sin juicios. Entonces, si tú te estás rechazando, te estás juzgando negativamente. De hecho, estás determinando que ese aspecto tuyo es negativo, es malo, que hay que esconderlo, que hay que reprimirlo, que hay que negarlo, que hay que rechazarlo. Por lo tanto, te estás rechazando a ti y eso significa no amarte. No amarte, simplemente no amarte, no aceptarte tal como eres. Entonces, por supuesto que yo voy a estar con todo lo que predico, ya los que me conocen y están aquí uniéndose en todas estas charlas y vivos de los miércoles, yo todo el tiempo estoy hablando del amor propio. Todo el tiempo estoy hablando de la aceptación de uno mismo. Entonces, por supuesto que estoy totalmente en contra de sentirte vulnerable, porque el sentirte vulnerable implica que te estás rechazando, implica que no te amas, implica que crees que hay algo malo en ti, que hay que esconder, ¿ok? Entonces, no seas vulnerable, por eso puse ese título. Y de hecho, causó un poco controversia porque pocas personas en todo caso, pero me escribieron, ¿cómo que dices que no hay que ser vulnerable? Si lo mejor es ser vulnerable, porque cuando somos vulnerables podemos expresar nuestras emociones, ¿sí? Pero entender que expresar las emociones significa que estás siendo vulnerable, significa en el fondo, quiere decir que crees que el expresar esas emociones es algo no permitido, ¿sí? Es algo negativo, es algo que te puede exponer a recibir un daño, ¿ok? Por eso dicen, sé vulnerable, en el contexto terapéutico siempre se dice, sé vulnerable en un contexto amoroso, en un contexto seguro y protegido donde no va a pasar nada, ¿sí? Yo te digo, no seas nunca vulnerable,
Porque cada vez que crees que eres vulnerable, en el fondo estás creyendo que tienes emociones negativas en ti que no deberías sentir y que solo en un contexto seguro podrías sentir, o crees que hay aspectos tuyos, rasgos de personalidad, intereses incluso, que son negativos y que no debes ventilar públicamente. Yo te digo, no seas vulnerable, porque cada vez que crees que eres vulnerable, te estás rechazando y crees que hay algo malo en ti, ¿sí? Entonces, aquí preguntan qué es ser vulnerable. Eso lo hablamos hace un poquito rato. De hecho, pregunté a todos qué es para ustedes ser vulnerable. Hubo varias respuestas, pero básicamente es el sentirte frágil, sentirte expuesto, sentir que hay una debilidad en ti, ¿no es cierto? Sentir que te quedas expuesto a que te hagan daño, ¿ok? Entonces, te mareaste, te mareaste mal. Ya, vamos de a poco. Entonces, vamos a ir recapitulando. Si tú te sientes vulnerable, significa que estás pensando que hay algo negativo en ti que hay que esconder, que hay emociones o aspectos tuyos o rasgos de personalidad que hay que esconder, porque si los expones es algo negativo y te expones a que te hagan daño o te perjudiquen de alguna manera, ¿ok? Pero, entonces quizás me digan, bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿No es cierto? ¿Qué se hace? Porque una de las cosas también que transmito mucho en los lives es que hay que permitirse ser uno mismo. Entonces, acá está la pregunta implícita de todo esto. ¿Cómo me permito ser yo misma? Porque eso significa amarse, permitirte ser tú misma o tú mismo tal cual eres, sin ningún tipo de rollo, sin pensar que hay algo negativo en ti, ¿sí? Entonces, ¿cómo permitirte ser tú misma o ser tú mismo sin sentirte vulnerable? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo? Y voy a hacer de nuevo la pregunta para que quede claro. ¿Cómo te puedes permitir ser tú misma o ser tú mismo sin sentirte vulnerable? Porque acuérdate, si te sientes vulnerable significa que hay algo malo en ti. Bueno, la manera es aunque suene como obvia, pero hay que decirla, la manera de permitirte ser tú misma o tú mismo sin sentirte vulnerable es aceptándote tal y como eres. Y aceptarse significa no enjuiciar. Aceptarte significa trascender lo bueno y lo malo. Dejar de pensarte a ti misma o a ti mismo que hay cosas buenas y hay cosas malas que tienes. No tienes nada bueno y no tienes nada malo. Simplemente eres. Y cuando tú te permites ser, ahí lo puso la Beruche, aceptarme, exactamente. Si tú te permites ser sin juicios, sin antes pensar de ti mismo o de ti mismo que hay algo que hay que esconder, ¿sí? Cuando en el fondo vives sin miedos, sin miedo al que dirán, sin miedo al que pensarán, sin miedo a que te critiquen, sin miedo a todo eso, eso significa que trascendiste lo bueno y lo malo y que dejaste de pensar que hay cosas buenas y malas en ti, ¿ok? Ahora bien, estas cosas buenas y malas que tú crees de ti mismo o de ti misma, las tienes. Evidentemente las tienes y todos las hemos tenido y las tenemos. Se han ido construyendo a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida. ¿Por qué se han construido de esa manera? Esto igual lo hemos hablado en otros lives, pero una pequeña recapitulación. Los hemos construido porque desde que somos niños, y eso sigue también en la adultez, pero sobre todo cuando somos niños, somos niños bebés, desde bebés en adelante, desde recién nacido en adelante, somos totalmente dependientes de nuestros padres o cuidadores, ¿ok? Y con totalmente dependientes me digo, de verdad, totalmente. O sea, necesitamos que nos alimenten, no nos podemos desplazar, necesito que me movilicen, ¿sí? No nos podemos comunicar adecuadamente, no nacemos con un lenguaje, ¿no es cierto? Estamos totalmente a merced del cuidador, del padre, de la madre. Y también
estamos a merced de lo que ellos digan. Lo que digan es ley, es verdad, es la verdad absoluta, aunque no lo sea, ¿sí? Pero para nosotros es ley. Llegamos a este mundo totalmente sin saber a qué vinimos. No llegamos a este mundo sin recordar cuál es nuestro propósito. Llegamos sin saber quiénes somos realmente. Y tenemos la necesidad básica de construir nuestra identidad, ¿sí? Y de recibir amor. Entonces, como tratamos de construir nuestra identidad y no sabemos quiénes somos, nos conformamos con cualquier cosa que los demás digan de nosotros. Cualquier cosa. Eres floja. Ah, ya, soy floja. Soy floja. Y esto no le gusta a mi mamá, entonces esto es negativo. Soy floja y es malo ser floja. Pero también me pueden decir, es que eres muy alegre, eres muy amistosa. Soy amistosa, entonces soy amistosa y soy floja. Floja, malo, amistosa, sí, le gusta a mis papás, entonces positivo. Y empezamos a construirnos sin querer, ¿sí? Sin ningún tipo de control, nuestra identidad en función de nuestra historia y de cómo nos van definiendo los demás. Como no tenemos ideas quiénes somos, con tal que nos digan algo, lo creemos a rajatabla, ¿sí? Y no solo lo que digan los demás, sino, y acá pone mucha atención, estamos todo el tiempo interpretando lo que otros dicen, hacen, para definirnos. Por ejemplo, yo puedo llegar por ejemplo, imaginemos una situación muy normal ahora en pandemia con teletrabajo. Imaginemos que en este momento llega mi hijo menor, llega en este momento y me dice, mamá, necesito que veas lo que hice un dibujo súper bonito, ven a verlo. Y yo, no, ahora no porque estoy trabajando, estoy haciendo un live, así es que por favor, ahora no. Y quizás puse un gesto y le dije que no, aunque le haya dicho que fue porque estaba trabajando, quizás va a entender eso con que a mí no me interesa a él, ¿sí? Que lo estoy rechazando. Puede interpretarlo como que yo no quiero estar con él y prefiero estar con ustedes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también estamos construyendo la identidad en función de interpretaciones. Y esas identidades se transforman, todas estas interpretaciones se van formando en creencias basales de nuestra identidad. Yo soy floja, yo soy alegre, yo no le gusto a mi mamá, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay muchas creencias que se van formando. Entonces, evidentemente, vamos definiéndonos y catalogando como negativo o positivo ciertos aspectos de nosotros. Nos damos cuenta que cada vez que, por ejemplo, esto es un ejemplo nomás, cada vez que lloro, mi mamá me dice, ay, no llore, mijita, no llore, por favor, cálmese, tome un dulce, le canto una canción, algo, salgamos a pasear, pero por favor no llore. Entonces, ¿qué interpreta la niña? La niña dice, no es bueno llorar. Mi mamá no quiere que llore. Todo el rato me dijo que no llorara. Es malo llorar. Entonces, como es malo llorar, catalogo el llanto, la pena, la tristeza, la angustia como emociones negativas. Y esas emociones negativas, después, cuando se me salen y las muestro, ¿qué pienso yo de mí o cómo me siento yo? Me siento vulnerable. Por ahí va, ¿o no? A ver, voy a leer algunas preguntas. Aceptando, ya. Claro, es dejar de etiquetarse, dice... ¿Cómo me maquillo? Margarita, el ego como estructura de la personalidad. Exacto, porque el que va construyendo esta personalidad, porque en el fondo no tiene la menor idea quién es el ego. El ego es esa parte tuya que necesita, es el programa de supervivencia. Entonces necesita que tú sobrevivas. Y no puedes sobrevivir como ser humano, ¿ok? Sin una identidad. Necesitas saber quién eres. Es algo que nos preguntamos todos
todos y todo el tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y siempre estamos, comillas, descubriendo nuevas cosas de nosotros. Pero en el fondo, es el ego el que no tiene la menor idea. Es esa parte de ti que necesita saber quién es y va asimilando a como dé lugar cualquier cosa que le diga quién soy yo. Entonces vamos entendiendo que hay cosas negativas y hay cosas positivas en nosotros. Y así nos vamos formando. Pero lo que he dicho en todos los lives es que tú no eres lo que piensas de ti. Tú no eres tu ego. Tu verdadera esencia no tiene nada que ver con lo positivo y lo negativo que pienses. De hecho, el puro hecho de pensar que eres algo es delimitarlo. Porque estás usando el lenguaje, estás usando adjetivos, sustantivos, estás utilizando algo que delimita, enmarca y encasilla quién eres. He dicho en todos los lives, y lo voy a volver a repetir, que tú en realidad eres, y tu verdadera esencia es, la fuente universal. Tú eres el origen del universo. Tú eres Dios. Tú eres Dios que necesitaba olvidarse de que es Dios para poder encarnar en esta vida y experimentar todo como nuevo, ¿ok? Tú eres Dios o eres la fuente universal que se proyectó en todas las posibilidades de este universo, en cada cosa, en cada partícula, en cada planeta, en cada supernova, en cada galaxia, en cada persona, animal, planta, árbol. Tienen la embarrada mi hijo por allá, si escuchan algunos gritos. Están jugando ahí. Se ha proyectado en todo lo que existe. Entonces, como se ha proyectado en todo lo que existe, también se proyectó en ti. ¿Para qué? Para reconocerse y experimentarse. He hablado mucho de eso, así que no me quiero meter otra vez en el triple clic que hay que hacer por ahí. Pero tú eres el todo. Para resumirlo, tú eres el todo. Y como todo, cualquier cosa que pienses de ti es delimitarlo. Además, lo que tú piensas de ti tiene mucho más que ver con lo que tu ego ha construido. Tu ego, como decía, es el programa de supervivencia que no tiene idea quién es. Es Dios que se olvidó de ser Dios para poder experimentar este plano físico y descubrir por ti mismo o por ti mismo en esta experiencia física, descubrir quién eres realmente. Entonces, tú lo que viniste a hacer en la vida, tu verdadero propósito es permitirte ser totalmente, permitirte ser el avatar, esto, ¿no es cierto? Yo, Valeria, ¿no es cierto? Tengo ciertas habilidades, ciertas cualidades, ciertos intereses, ciertas maneras de percibir el mundo, un cuerpo determinado, y todo eso lo tengo y es algo que me hace única. Si bien mi verdadera esencia es que soy el todo, ese todo decidió proyectarse acá, en esta posibilidad, para poder experimentar a concho esta posibilidad. ¿Qué significa experimentar a concho? Permitir que salga quién soy yo realmente, sin ningún tipo de juicios, sin ningún tipo de creencia de que hay algo negativo en mí, sin ningún tipo de peros. ¿Sí? Sin ningún miedo al que dirán, ningún miedo al que pensarán, sin ningún miedo al ridículo. Eso no existe, no, en el fondo, eso es lo que vinimos a hacer. Y para hacer eso necesitamos aceptarnos sin juicios. Porque la única manera de permitirte ser es que efectivamente no catalogues nada en ti como bueno o como malo, simplemente como eres. Cuando tú, entonces, volviendo al tema de la vulnerabilidad. No tiene sentido desde el propósito, ¿sí? Desde el propósito del universo, que tú te sientas vulnerable. Porque eso significa que crees que hay algo negativo en ti. Más bien, es aceptarte tal como eres, sin ningún tipo de juicios, y permitirte experimentar a concho la vida que tienes, la posibilidad que eres, los intereses que tienes, las habilidades que tienes, todo, los sueños que tienes,
todo. Eso viniste a experimentar, absolutamente todo. Y eso es lo que, cuando tú te aceptas y te permites ser quien eres realmente, tú no eres vulnerable, tú eres libre. Es muy distinto sentirte vulnerable a sentirte libre. Libre es la persona que se permite ser tal cual es. Libre es la persona que anda por la vida sin miedo a ser ella misma. Libre es la persona que no intenta ser otra persona, que no trata de encajar en un molde, que no trata de cumplir las expectativas de los demás porque cree que de esa manera la van a querer más. Libre es la persona que sabe que es la fuente de amor en su vida y no necesita que otros le den reconocimiento positivo, le digan cosas lindas o lo que sea para sentirse amada. Ya se siente amada por el simple hecho de ser. Es muy Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Deja de sentirte vulnerable y empieza a sentirte libre. Libre, ¿sí? Mostrar tus emociones no te hace vulnerable, te hace libre. Mostrar tus intereses no te hace vulnerable, te hace libre. Mostrar cualquier rasgo de personalidad, cualquier cosa de ti, no te hace vulnerable, te hace libre, ¿ok? Hacer lo que quieras con tu cuerpo no te hace vulnerable, te hace libre. Entonces es muy distinto entenderte a ti misma o a ti mismo desde la libertad y desde la vulnerabilidad. Yo te quiero decir que si pudieras banear, ¿no es cierto?, cancelar, sacar de tu diccionario la palabra vulnerable, ojalá hacerlo y empieza a vivir desde la palabra libertad, desde el sentirte libre de ser tú misma o tú mismo. Evidentemente vas a encontrar trancas, vas a encontrar muchos obstáculos y dificultades para permitirte ser tú misma o tú mismo. Porque esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo soy? ¿Cómo me acepto tal como soy? ¿Cómo vivo sin miedo? Bueno, la manera es amándote, es aceptándote. Y detrás de amarte y aceptarte hay traumas no resueltos, hay creencias limitantes, hay heridas emocionales de la infancia, hay el no reconocerte, porque claro, si tú no reconoces que eres literalmente el todo, si tú no reconoces eso y no lo experimentas como algo propio en ti, va a ser muy difícil que creas que tú eres la fuente de amor en tu vida. Cuando tú te experimentas como el todo, comienzas a entender que estás completa o completo y no necesitas llenarte de reconocimiento externo, de cumplir expectativas de otro. Dejas de ser incoherente porque sabes que nadie más que tú se puede brindar ese amor. No necesitas al otro, aunque puedas estar con un otro, pero no lo necesitas, no desde la necesidad de estoy vacía, incompleta y fallada, por favor ven tú a brindarme todo ese amor que necesito. No, tú puedes estar con un otro, y con otro me refiero pareja, amistades, quien sea, ¿ya? Pero puedes estar con un otro sin necesitarlo. Y puedes dejar de estar con un otro también por amor propio. Dejas de necesitar, ¿ok? Entonces es muy distinto ser libre que ser vulnerable. Y todas las cosas que hablo van en la misma línea. Me parece demasiado... Ay, ¿qué pasó? Ya. Me parece demasiado importante que las personas comencemos a hacernos cargo de quiénes somos realmente, el todo, reconozcamos eso y lo experimentemos, que además resolvamos nuestros traumas y todas estas heridas emocionales que arrastramos de la infancia y que repetimos todo el tiempo en nuestros vínculos, en nuestras relaciones interpersonales. Estamos todo el tiempo repitiendo vínculos traumáticos. Elegimos a alguien que se parece a nuestro padre, a nuestra madre, para resolver esos temas. Entonces, resolverlo de una buena vez. Resolver también y empezar a liberar todas esas creencias limitantes
que construimos desde el ego para poder etiquetarnos y no necesariamente corresponde a quién somos, de hecho no corresponde a quiénes somos realmente. Entonces todo eso sí se puede hacer, pero no te lo puedo decir ahora, por más que quiera, en una charla en vivo. Porque una cosa es tomar conciencia. Esto y tiene mucho que ver con estas charlas que doy. Me encanta que tomes conciencia, me encanta que te nutras con esta información y si te hace sentido. Si no te hace sentido, bien también. Hay muchas maneras, ¿ok? Pero si te hace sentido, es una manera de tomar conciencia. Pero estamos en el plano físico. Y en el plano físico, todo lo necesitamos experimentar con el cuerpo. Necesitamos sentirlo totalmente, no solo entenderlo. Por eso, tantas personas con las que hablo a diario por distintos medios, me dicen, Valeria, ¿sabes qué? Ya entiendo que identifiqué algunos traumas no resueltos, heridas emocionales de la infancia, he identificado creencias limitantes sobre mí misma, ok, pero igual no cambio. ¿Por qué no tengo el cambio? Bueno, porque te falta experimentar. Si no experimentas el cambio, es como enamorarse, es lo mismo. Yo te puedo hablar de lo maravilloso que es enamorarse, de esas maripositas que se sienten en el estómago, te puedo hablar de estos nervios, de esta ansiedad de ver a esa persona, pero otra cosa es enamorarte tú, ¿no es cierto? Otra cosa es experimentar el enamorarse. Y eso pasa en todo orden de cosas. No es lo mismo que yo te diga cómo identificar todos estos traumas, que eso está bien, es una parte importante, por favor, no lo estoy menospreciando para nada, es una parte importante tomar conciencia. Pero otra parte demasiado importante es experimentar los cambios en el aquí y el ahora en tu vida cotidiana. Y eso yo te lo puedo ofrecer, pero solo en el contexto de un programa. Solo en el contexto de cursos y programas donde te puedo acompañar, donde en el fondo tengo que llevar y hacer un seguimiento de cómo vas. Te puedo ofrecer el paso a paso porque no es una charla, no es un video tampoco. Y me encantaría que fuera un video o una charla, sería tan simple. ¿Cuántas personas estarían aceptándose y amándose y sintiéndose libres de verdad? Me encantaría eso, no sabes cuánto me gustaría. Pero estamos en el plano físico, en el plano más denso de todos, donde experimentamos la dualidad de la manera más extrema posible y por lo mismo necesitamos vivir el cambio, experimentarlo, sentirlo con el cuerpo, todo el cuerpo. Y para eso he construido ejercicios prácticos, meditaciones guiadas que, más que meditaciones, son sanaciones, verdaderas sanaciones que las sientes, ¿ya? Y experimentas cambios reales. Entonces, mi invitación, si de verdad está bien, ya identificaste muchas cosas, ya tomaste conciencia de muchas cosas, quieres seguir tomando conciencia, pero ya está bueno y dices, basta ya, quiero el cambio real, quiero la verdadera cosa, la verdadera transformación. Si quieres eso de verdad, bueno, mi invitación es que, bueno, tenemos un pequeño problema con la página de registro, pero voy a dar el próximo jueves de la próxima semana, a eso voy, el jueves 26 de agosto a las 7 de la tarde de Chile, voy a dar una masterclass gratuita que algunos ya han ido de acá y los que no, totalmente invitados, que se llama Cómo amarte a ti misma incluso si lo has intentado todo. Pueden ir hombres también, por si hay hombres interesados en ir, pero la idea es ir para mostrarte cuál es la manera de hacer este viaje paso a paso, porque al final te voy a dar la posibilidad de ingresar al programa Ámate a ti misma. Insisto, mi manera de ayudarte y la única manera de ayudarte a vivir una transformación real es a través de un programa. Me encantaría que fuera a través de charlas, pero insisto, por ahí no va la cosa. No puedo hacerlo. No tiene sentido tomar más y más y más conciencia, aun cuando puedas tener cambios
pequeños cambios. Hay personas que me han escrito y me dicen, Valeria, sigo todas las charlas que das los miércoles, cada masterclass estoy ahí porque de verdad sé que me sirve, de verdad veo los cambios en mí, veo que he cambiado, la gente me ve distinta, yo digo, maravilloso, maravilloso, pero todavía no pueden dar ese salto cuántico, esa transformación radical que te deja en otro estado, porque necesitan experimentar el cambio. No es suficiente tomar conciencia. Necesito transmitir eso. Entonces, ahora sí, leo, los y las leo. Bueno, acá, aceptarse tal como soy, dicen. El ego como estructura, bueno, eso ya lo había visto. Loreto dice, ¿y el ego cómo funciona en la vulnerabilidad? Y él siempre está. Bueno, es que el ego es el único que te va a hacer sentir vulnerable. Tú eres el todo, tu conciencia, que también está aquí presente, que ocupa los mismos canales del ego, ocupa la mente y ocupa todo tu cuerpo y ocupa todos tus sentidos y todas tus emociones. Tu conciencia jamás te va a decir, oh, estoy siendo vulnerable. No, porque eso implica que hay algo negativo en ti. Tu conciencia a lo más te va a decir, por fin soy libre de expresar esta emoción, o por fin soy libre de mostrar esta parte de mí que había escondido. El ego es el que te dice, estás siendo vulnerable, cuidado, esto es una amenaza, acá hay peligro, alerta, alerta, porque te estás exponiendo y te pueden hacer daño. Recuerda que la última vez que mostraste esta emoción, te hicieron daño. Atención, ese es el ego. Así funciona el ego, ¿ya? A ver, la sin remedio me dice, a mí lo primero que me dice mi papá cuando me avisa que muere mi mamá a los 9, dice, no llores, corta. Obvio que me siento vulnerable al mostrar mis sentimientos y soltar el llanto. Claro, eso significa que ahí hay, bueno, de partida un trauma no resuelto y estás catalogando el llorar y las emociones que te llevan a llorar como algo negativo. Entonces efectivamente te sientes vulnerable, pero hay maneras de trascender eso. Tú te puedes hacer cargo de ir más allá de la dualidad. Como decía, trascender que hay cosas buenas y malas en ti. Hay maneras de resolver traumas no resueltos. Hay maneras de dejar de pensar que eso es malo. Hay maneras. Y para eso está la transformación de la que te hablo. Porque ahora, claro, tú entiendes. En este momento estás entendiendo que por eso que te dijo tu papá, entonces tú te sientes vulnerable cada vez que lloras. Ahora lo entiendes, tomas conciencia, pero probablemente la siguiente vez que llores, te vas a volver a sentir vulnerable. Quizás puedas cuestionarlo, quizás puedas decir, oh, claro, esto ocurre por esta razón, y quizás puedas tomar un poquito de distancia emocional, pero en el fondo igual te vas a sentir vulnerable. Y eso es porque necesitas experimentar el cambio, es por eso. Y ojo, no culpemos a los padres porque, a propósito de lo que dice, porque en general es muy tentador, después de revisarnos, decir, es que el que tuvo la culpa fue mi papá, o fue mi mamá, o fue mi tío, o fue mi tía, o fue el profesor, o fue mi hermano mayor, o mi abuelo, o mi abuela. No, lo que vives es exactamente lo que necesitabas vivir y lo que estás creando. Somos creadores de nuestra realidad. Tú eres el todo que decidió experimentar esa posibilidad. Y así como experimentaste esa posibilidad y experimentaste esa situación, imagínate, de una manera trascendiendo la dualidad, lo bueno y lo malo, sintiéndote libre, amándote y aceptándote, imagina qué tipo de escenarios, qué tipo de situaciones podrías crear después. Maravillosas. Ahora, eso no significa que no existan nunca más problemas. Lo que sí significa es que los problemas dejas de percibirlos como problemas. Empiezas a mirarlos como oportunidades para verte, porque si tú dices, me encuentro con este problema,
obviamente me está molestando, doliendo o afectando de alguna manera, entonces claramente yo lo creé. Eso se llama empoderamiento. Y tú dices, me reviso yo para ver qué cosa en mí está generando esta situación acá afuera. Bueno, todo eso y más se trata el programa Amate a ti misma. Claro, como dice Margarita, tú eres el que observa la voz mental. Y Loreto muy bien, Loreto me encanta que viene a las charlas, somos el avatar, exactamente. Somos, en el fondo, somos el todo que se proyectó en este avatar y vinimos a experimentar este avatar a concho. Eso vinimos a hacer, nada más, sin miedo, sin miedo. Pero para eso necesitamos trascender todo lo que he hablado. Claro, como dice Margarita, el ego es el que le gusta que creamos lo que nos cuenta, obviamente, porque el ego siempre va a mostrar todas sus artimañas para que no permitirnos ser libres. Claro, pero ahí hay que tener ojo, un cuidado. No satanicemos al ego, porque el ego es tremendamente necesario. Sin el ego, literalmente no podemos sobrevivir. Esta construcción de identidad, con lo poco y nada que tenía, la hizo igual. El ego, además, dijo, como tú necesitas, como en el fondo todas las personas desde niños, bebés, ¿no es cierto?, necesitamos amor y cuidado para sobrevivir, literalmente, esto se trata de vida o muerte, como necesitamos eso para sobrevivir, el ego decía, cada vez que tú te sentías rechazada, por ejemplo, por tu madre, por cualquier situación que ocurrió, tú interpretaste ese rechazo, el ego te dijo, no es que tu mamá sea mala, no es que tu mamá te dejó de amar, es que tú tienes algo malo que provocó esa conducta de rechazo en ella. Entonces, es mucho más tolerable, es una manera rara de protegerte, pero lo hizo igual el ego, es mucho más tolerable que tú creas que tienes algo malo a pensar que la fuente de amor en tu vida, tu madre, te dejó de amar. Porque si no te puedes morir. Entonces el ego también te protege. Pero claro, a estas alturas ya somos adultos, ya nos podemos hacer cargo, ya podemos entender cuál es nuestra verdadera esencia y podemos liberarnos de todas estas ataduras. Y a eso vinimos, Loreto dice, me hace tanto ruido y sentido todo lo que dices y no sabes cuánto. Yovi dice, me emociono al escuchar tus palabras. Ser valientes, dijo Loreto. Marcela dice, sí, tomo conciencia, pero cuesta un poco llevarlo a la práctica. Hay que seguir dándose la posibilidad de cambiar. Exacto, es que eso es. Tomar conciencia está bien, pero es una parte del trayecto. La otra parte es experimentar el cambio. Y de eso se trata lo que hacemos en Campo del Ama. Sin experimentar cambios, quedas ahí. Y también hay que saber respetar los tiempos, porque muchas veces nos empujan otros a hacer cambios. Entonces nosotros, por amor, para sentirnos aceptados y valorados, por ejemplo, decimos, ya, voy a ir a terapia, o ya, voy a hacer este curso para dejar contento al otro, pero yo todavía no estoy preparada para experimentar ese cambio. Entonces me auto boicoteo y digo, esto no sirvió. Eso suele suceder. Me siento tan orgullosa por todo lo que dice Loreto. Pía Macarena dice, sí se puede. Es un camino que sí se puede, a través de meditación, a la sanación poco a poco. La meditación es de verdad que es muy útil. Y hay tantos tipos de meditación. Las meditaciones que hacemos en los programas son, bueno, acá hay personas que sé que están en el programa, ahí pueden compartir, pero básicamente son sanaciones muy profundas, muy profundas. Karina Maidana dice, en este momento me estoy odiando. Karina, si te estás odiando, es el ego con esas creencias. No eres tú eres el todo. Te recomiendo, para los que quieren ir y no han ido a la masterclass que es gratuita, y ahí explico cómo entrar al programa, solo al final, primero doy mucho contenido gratuito. Para quienes quieran registrarse, escríbanos por interno acá, a Campus Alama, nos escriben un mensaje por interno porque nuestra página está media caída, la de registro,
O voy a poner acá el correo de nosotros para que nos escriban y así cuando esté lista les enviamos la página de registro. Es contacto@enfoquealama.com. ¿Ya? Los dejo súper invitados porque ahí vamos a explicar todo esto y si ya es el momento de hacer la transformación, bueno, vaya para allá, vaya a la masterclass. Acá hay pregunta, perdón, yo hablando mega, a ver, Jime dice todo me hace sentido, pero es tan difícil aplicarlo. Bueno, transformación, paso a paso, paso a paso. Para eso está el programa, yo sé que la Jime está ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, escogimos a nuestro padre, a nuestra madre. Gerald dice, me hace sentido lo que dices. Todos podemos amarnos, Karina, que dice que no puede amarse. Todos vinimos. De hecho, es nuestro destino amarnos. En esta vida o en otra, pero eso ya es una decisión personal. Todos venimos a amarnos. Hay maneras, hay maneras. Marcela dice, ¿qué es aconcho? Experimentar la vida de manera intensa, extrema, en el fondo, con todo tu potencial. Es un término muy chileno. Es como a fondo, dice Andrea. Exacto, en profundidad. Claro, Margarita dice, no satanizar al ego, entendiendo que no existe lo positivo o lo negativo. En toda polaridad existe una intención positiva. Él es parte de nosotros en nuestro mundo dual. Exacto. Exacto. Yanina dice, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que la otra persona tiene un poder sobre nosotros y de esa manera nos vemos vulnerables? ¿Cómo entrar en conciencia? Es que nadie tiene un poder sobre ti. ¿Qué significa que la otra persona tenga un poder sobre ti? No puede controlar lo que piensas. Nadie puede controlar lo que piensas. Nadie puede controlar lo que sientes. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, ¿a qué te refieres con que tiene un control? Nadie tiene un control. Y quizás lo que estás viendo como control lo estás percibiendo porque te estás viendo solo dos posibilidades. Y siempre hay infinitas posibilidades. Quizás estás viendo el problema desde un arista, pero hay muchas otras perspectivas desde las cuales verlo. Siempre hay una oportunidad. Entonces, nadie te controla, nadie. Nadie te puede controlar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hora es? Ya. Silvia Cabrillana dice, me encantaría asistir, pero mis posibilidades económicas no lo permiten. Silvia, si no has ido a la masterclass, igual regístrate en la masterclass gratuita, ¿ok? En esa masterclass vas a recibir igual contenido gratuito. Y lo que sí te recomiendo es empezar a centrarte en ti para crear la posibilidad. Si tú te empiezas a priorizar, si tú te empiezas a ver, es que claro, a veces hay traumas que no te llevan a hacer eso, pero si tú estás consciente de priorizarte más, de preocuparte, de ocuparte por tu bienestar y ser coherente, me refiero a estar donde quieres estar, con quién quieres estar, cuándo quieres estar, ¿sí? Hacer exactamente lo que quieres. Cuando eres coherente, te priorizas y todo, estás generando nuevas realidades ahí afuera. Si te ocupas de ti, puede que se abra la posibilidad de estar en el programa o en cualquier otra posibilidad para llevarte a dar este salto cuántico. Así es. Como Silvia, que asistió desde enero en las charlas. Bueno, eso es. Entonces, dejo de nuevo el correo contacto@enfoquealama.com si se quieren registrar a la masterclass del próximo jueves 26 de agosto. Porque, ojo, esa masterclass va a ser gratuita y ahí voy a dar la posibilidad de ingresar al programa. Se abre definidamente. Y hay dos modalidades para ingresar. Hay una personalizada y hay una básica para que de verdad las personas que
quieran ingresar y no tengan tanto dinero, puedan hacerlo desde la modalidad básica, ¿ok? Eso es. Y pueden escribirnos al correo, va a ser el jueves 26 de agosto la masterclass, 7 de la tarde de Chile, que es la misma hora en Paraguay. También va a ser a las 8 de la noche en Argentina, en Uruguay, y a las 6 de la tarde en Perú, en Colombia, en México, que son los horarios que me sé, ¿ya? En España, me preguntan mucho por España. En España va a ser a la 1 de la madrugada del viernes 27 de agosto. Entonces, si vives en España o vives en cualquier país y no puedes estar en vivo ese día y a esa hora en la masterclass, regístrate igual, porque a las horas después de la masterclass yo voy a enviar por correo la grabación. Así no te la pierdes. Pero si no te registras, no te voy a poder enviar la grabación. ¿Ok? Eso es. Muy bien. Bueno, hermosos, hermosas, me despido. Voy a ver a mis hijos que están ahí jugando y tengo ganas de estar con ellos un ratito. Les mando un abrazo y espero verlos en la masterclass. De todas maneras, siempre los miércoles a esta misma hora, 6 de la tarde de Chile, estoy dando estos lives en vivos gratuitos con distintos temas. Y si tienen temas interesantes que les gustaría que hablara, escríbanme también al correo. Les mando besos, abrazos y nos vemos pronto.